Pero mantenemos el verso clave de 2 de Tesalonicenses 2:7, donde dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Verso profético para estos tiempos sobre todo. Solo que hay quien al presente lo detiene. La iniquidad es detenida por su Santo Espíritu en nosotros, a través de su iglesia, a través de tu vida. Claro que primeramente tenemos que escudriñar la iniquidad de nuestras vidas, de nuestros corazones, en nuestros hogares, en la comunidad donde Dios nos ha puesto. Pero somos llamados a detener esa iniquidad. Y tenemos que reflexionar. A eso me llevaba el Señor, me hizo que dejara a Samuel, que yo estaba pasándomelo tan bien con Samuel, y entrara hoy en otro personaje que sí resistió el llamado, siendo un siervo de Dios, resistió el llamado a detener la iniquidad. Por eso tenía que reflexionar, porque nosotros tenemos muchas formas de resistir. Una que me viene ahora a la mente es esta que usamos, ya el vocabulario tengo que tener mucho cuidado, la gente joven me escuche y luego me corrija, porque mi vocabulario se va quedando arcaico. Creo que va más ligero que mi edad, Pero bueno, más de uno resiste la iniquidad porque se hace el Lorenzo. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? ¿Lo ves? A ver, ¿cuánto? ¿Ha visto Angelita, Encarnita? Bueno, 2 o 3. Sabemos lo que es hacerse el Lorenzo, ¿no? Bueno, hacerse el Lorenzo es como parece que el sol ahí quieto, que no se mueve, ¿verdad? Nos movamos nosotros, no nos movemos. Bueno, pues por eso hay que confrontarnos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Hemos adorado al Señor rindiendo nuestro corazón, o eso he sentido yo. Espero que todos hayamos estado en ese sentir, rindiéndonos, proseguir en rendirnos con Dios. Y cuando eso va así, cuando eso va en esa sintonía, la revelación de quién es Dios, la revelación del verdadero conocimiento de Dios aumenta en nuestro interior. Y al venir su luz podemos encontrar iniquidades ocultas, que iremos viendo por la palabra, cómo se ocultan por cosas o manifestaciones de nuestro carácter que aparentemente no son pecado, pero están deteniendo el avance de su presencia. Porque eso es lo que hacía en la primera prédica sobre la iniquidad. Si la repasan, una de las cosas que hace la iniquidad es resistir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Dios. Por eso yo sé que esta palabra, más que así a lo superficial o en nuestras emociones, necesitamos profundizar, necesitamos oír al Espíritu Santo con su palabra. La semana pasada, y nos costó poder dar, o los, digamos, no quiero decir lo que se me iba a escapar, pero yo quería manifestar cómo la irreverencia oculta la iniquidad y ahí para la presencia de Dios. Y hay muchas formas de irreverencia, ¿vale? Entonces, como hoy la cosa está más tranquilita, de camino los digo. Los móviles pueden ser una irreverencia a la presencia de Dios, amados hermanos. Aunque yo no quiero ofender el corazón de nadie. Sé que somos ya muchos aquí muy mayores, no sabemos a lo mejor apagar ni encender los móviles, pero deberíamos entrar por esas puertas y ponerlo en vibración. Porque es una irreverencia a la presencia de Dios. Esos sonidos, esos movimientos, eso sale y sale entra. Cada uno sabe sus problemas. Habrá quien no le pueda decir en su casa: a mí no se me llama en los tiempos de culto. Yo los respeto, pero tenemos que entender esto, hermano.
Esto es un ejemplito, Podemos tener muchos ejemplos. No molestan los niños, no molestan las personas mayores que sabemos que por su edad tienen que ir 80 veces al baño. Pero la gente joven podían ir al baño antes de empezar el culto y volver al baño cuando termina el culto. A no ser que tengan cistitis, ¿vale? Tengamos reverencia, por no decir otra cosa. Esos son ejemplos, pero hay muchas formas de falta de reverencia. Y de camino yo aprovecho ciertas cosas. Hoy tienen que seguir durante la semana profundizando, porque voy a tocar todo el libro de Jonás. Entonces tienen que ir con Jonás. Son 4 capítulos, como saben la mayoría, reflexionando, entendiendo y comprendiendo. Porque con este profeta, con este siervo de Dios que había sido llamado para detener la iniquidad, él resiste este llamado. Y nosotros juzgamos, criticamos, no comprendemos cómo un profeta puede ser llamado de Dios, llamado por Dios para resistir la iniquidad. ¿Y cómo puede ocurrírsele huir de la presencia de Dios? Pensamos que esto es algo de la Biblia, del Antiguo Testamento, y no lo aplicamos a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por eso quiero desmenuzar ciertas cosas para que ustedes con el Espíritu Santo vayan pensando y comprendiendo en qué cada uno personalmente. Este hombre oía la voz de Dios, pero no escuchaba a Dios. Hay ciertas frases que me preocupo en masticarla y ponerla, porque tienes que entender. Tú puedes estar escuchando la predicación, tú puedes estar leyendo la palabra y escuchar la palabra, tú puedes conocerla, tú puedes oírla en uno, en otro, los hermanos, en la radio, yo qué sé. Oírla, pero no la escuchas. Y esto es lo que vamos a ver en este hombre. Esto le impidió, mira que voy a decir de verdad cosas difíciles, pero sí, toda la semana el Señor me las recordaba. Además, muchos se acordarán que hace como 20 años Dios me habló de Jonás y escribía, porque me fui a África entonces y allí tenía tiempo y escribí 135 páginas sobre Jonás. Y yo decía, Señor, otra vez no me vaya a traer, y me ha traído otra vez el tema de Jonás. Este hombre no llegó a conocer con profundidad el corazón de Dios, aunque fuera un siervo de Dios, aunque fuera un profeta, aunque conociera la ley de Dios y su palabra. Y durante toda la semana él clamó, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y teniendo en bracito a Mateo, en un segundo, con la mirada del niño lo entendí. No conectó con el corazón de Dios. Tú puedes conocer la voz, fíjate, oír la voz, conocer las escrituras, un montón de cosas, escuchar a tu familia, hablar de Dios y todo, pero no haber conectado tu espíritu con el Espíritu de Dios. Eso te hace tomar decisiones en tu vida superficiales que te hacen huir, como vamos a ver hoy, de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Porque este hombre claramente en la palabra nos lo habla, como huye de la presencia de Dios, huye de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque quería resistir al llamado de detener la iniquidad. Y asombrosamente veía que aparentemente Dios lo llamaba para detener la iniquidad de otro pueblo, que en la razón podemos comprender a este hombre. Y ahora con todo esto de la guerra en Medio Oriente todavía lo entendemos mejor. Tú imaginas que entran y matan y matan y matan y violan a tu gente y la maltratan y la decapitan y hacen la cantidad de cosas que estamos. Y ahora dice, Dios, vete y predícale para que se arrepienta y yo los perdone. Tu corazón no se alinea, ni tu voluntad. Entonces no estamos juzgando a Jonás. Estamos entendiendo que somos todos seres humanos, pero que eso nos puede apartar de la presencia de Dios. Por eso tenemos que pensar en qué nos podemos estar apartando
apartando de la presencia de Dios por nuestros motivos justificados, humanos, pero egoístas. Cuando Dios no solamente quería detener la iniquidad en Nínive, en Asiria, sino quería detener la iniquidad escondida del corazón de su siervo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios. No hace falta hacer grandes cosas. Tu corazón rendido al Señor. Y Dios no quiere que sigas descendiendo. Como si leen despacito, ven que Jonás comienza a descender, descendiendo de la presencia de Dios. Dios te está llamando pacientemente, con la bondad de la que hemos estado hoy hablando, con su amor, con su misericordia, para que tú puedas alinear tu corazón con el corazón de Dios. Que el conocimiento de Dios no sea solamente un conocimiento mental, emocional, que es necesario, mental y emocional, que no estoy para nada quitando, pero sobre todo espiritual, en tu espíritu, en tu corazón. Lléname de tu espíritu. No significa lléname de no sé qué. Lléname de tu carácter, de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu santidad, de lo que tú eres, Señor. Lléname de ti. Así que Dios permite circunstancias en la vida de este hombre para que aprenda a reflexionar sobre sí mismo. Tú lleva esto conforme yo hablo. Dios está permitiendo circunstancias difíciles en tu vida o en la mía. Y no es pensando en los demás, que también, pero que a Dios lo que le importa es tu corazón. Por eso está ese versículo: de todas las cosas, hijo mío, dame tu corazón. Les dio varias oportunidades, como a ti como a mí, pero oportunidades para conocerle a Él verdaderamente, para conocer su bondad y su misericordia. Ponía yo aquí que en este libro, en este trato, en esta relación de Dios con Jonás, muestra que hay varios niveles de intimidad. Lo saben, ¿verdad? Lo repito. No hay intimidad con Dios y punto. No. Hay varios niveles que tú tienes que ir alcanzando. Niveles de intimidad con Dios. Y el suyo, el de Jonás, no llegó a ese clima que Cristo nos muestra de rendición de la voluntad y de verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad. Y tenemos que recordar, hermanos amados, que no hay ninguna casualidad del por qué tú estás aquí. No es porque haya nacido en un hogar cristiano, no es porque se convirtió tu hermano, tu vecina, tu tío, tu prima y te ha llamado o te ha hablado del Señor, sino porque Dios te escogió. Lo voy a repetir, creo que no lo hemos oído. Dios te escogió para adorarle, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario, dice el verso, es necesario que esos adoradores le adoren. ¿Es necesario a Dios? ¿Es necesario a Dios? Dios tiene miles de millones de ángeles, arcángeles, serafines que le adoran constantemente. Es necesario para ti, para tu liberación, para tu paz, para tu bendición, para el conocerte. Porque esto es una de las cosas que Dios trae con Jonás, contigo y conmigo a lo largo de toda la vida. Que no solamente prosigamos en conocerle, porque ¿para qué quiere Dios que le conozcamos? ¿Lo necesita? ¿Nos necesita? Sino para que conforme le conozcamos, su luz haga que tú te encuentres de verdad con quien tú eres, no con quien la maldad o el pecado o la carne, la genética, la iniquidad te haga ser, sino aquel ser creado a la imagen y semejanza del amor de Dios,
Dios quiere mostrarte que en ti hay capacidad para perdonar, porque Él quiere dártela. Que tú eres un vaso que Él quiere llenar de honra y de amor. Que tú eres más fuerte de lo que te crees, porque quiere mostrarte que todo lo puedes en Cristo cuando te fortalece. Dios quiere mostrarnos quién podemos ser con Él. Como a Jacob, ¿quién puede ser otra persona? Israel, el que vence, el que es príncipe con Dios. No huyas como Jonás. Todo lo que vamos a ver de Jonás para aprender que este hombre luchó por no rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Fíjate, lo contrario de Cristo. Ahí en el mismo Getsemaní, horas antes de que lo prendan, todavía está, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sin rendición, queridos hermanos, no hay adoración. Da igual las veces que cantemos. Yo sé que estas cosas las predico cada semana. Cosas como esta las repito. Da igual lo bien que cantemos, lo bien que toquemos la guitarra, da igual lo que saltemos, da igual lo que gritemos. La adoración llega por la rendición. Por eso la adoración llega a través de Cristo, porque Cristo rindió todo delante del Padre. Por eso sufrió y por eso lloró. No porque tuviera miedo a la muerte, sino por el dolor y el coste de la rendición. Y no fue solamente en la cruz del Calvario. Era un hombre joven con 33 años, rindiendo su vida, su humanidad también. Y Él es el camino para la adoración. Es a través de tu rendición. Ese es el sacrificio vivo, agradable a Dios. La rendición de mi voluntad a su voluntad. Por eso la adoración es la respuesta. Escucha bien esta frase, quédate con ella. Porque no son casualidades, las mastico, las trabajo, a ver cómo puedo conectar con ustedes y mostrar lo que Dios me da. La adoración es la respuesta a la revelación de quién es Él. Escucha bien, tú no adoras porque digas yo quiero adorar. No adoras ya no solamente por los talentos, sino porque deseas adorar. Es tu respuesta a cuando Dios es revelado dentro de ti. Y Dios es revelado dentro de ti, como estoy diciendo, cuando tú te estás rindiendo. Dice, ¿a qué me tengo que rendir? Vamos a mirar a qué tenía que rendirse Jonás. Y tú te lo llevas a tu propia vida. Porque yo estoy segura de algo, que el Espíritu Santo comenzó en ti y en mí la buena obra y la está perfeccionando. Y la está terminando. Él es el que tiene que hablarte. Por eso siempre digo, si ahora estás tan pendiente de lo que se dice, a lo mejor no escucha lo que Él dice. Por eso prosigue en escucharlo en la semana. Porque el Espíritu Santo es tan personal, tan delicado, tan potente, tan grande a la vez, que Él quiere edificar sobre la roca de nuestro corazón, que es Cristo. Otra cosa que me quedaba escuchando también en Carnita el martes, es sobre el tema de los silencios. Y vamos a meternos un poquito más profundo también con Jonás. Igual que hay niveles en la intimidad, niveles en la adoración, niveles en la rendición. No te rindes cuando te conviertes, no te rindes del todo cuando te conviertes, no te rindes cuando te crees que ya te has rendido. Como digo, hace 20 años que yo escribía sobre Jonás y me creía que ya estaba rindiendo todo lo que tenía que rendir. Cuando el Señor me mostraba, no vea todo lo que todavía tengo sin rendir. La rendición a su voluntad también tiene sus niveles con Dios. Pues el silencio interior también tiene sus niveles. No hay silencio porque te calles. No. Hay mucho ruido, ella nos hablaba, las quejas, las protestas, el dolor, la murmuración, todo lo que hay en nuestro interior, iniquidad, que acalla la voz del Espíritu y no podemos oír la voz de Dios. Estás oyendo la voz de Dios, pero no lo estás escuchando, no escuchas los latidos del corazón de Dios.
¿Y cómo me quito esto? Es con rendiciones. Aprendiendo los silencios con Dios no es solamente acallando las voces que hay exteriores, sino uno tiene que aprender a acallar las voces interiores de uno mismo o del enemigo para poder oír como Elías y reconocer que en aquel silencio sobrenatural estaba la presencia de Dios. Así que en el capítulo 1 y 2, y por eso yo tan solo voy a citar algunos versículos y vuelvo a repetirlo, te invito que tengas tus tiempos con Dios y cojas tu Biblia y vuelvas a leer este libro despacito en la semana. Dice en los primeros 3 versículos que vino palabra de Dios a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dijo que hiciera esto. Y él dice en el verso 3, y Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios a Tarsis y desciende a Jope. Y tararí, ya nos seguimos. Léete bien ese capítulo 1. Pero ¿cómo es, verdad? Qué tremendo, como decía al principio. Y como él luego directamente le dice a Dios, sabe que si Dios viene a advertirte a ti, si yo te estoy advirtiendo, si alguien tiene y te advierte, lo que es que para que te arrepientas, Dios no te amenaza, Dios no te echa de su presencia, Dios te advierte de los peligros que quieren llevarte lejos de la vida eterna, no solo de su presencia. Y viene y te lo revela, y viene y te lo muestra, y ve y te lo dice. Y tú tienes, como yo, como cualquiera, que no quiere oír, que no quiere escuchar, tienes métodos para huir de la presencia de Dios. Si te lo está diciendo demasiado fuerte, coges el móvil y te pone a ver algo que es una noticia importante o un mensaje que te está, que el diablo se va a encargar, que en ese momento te avise, te vibre urgente, te va a dar un trabajo donde tú lo deseas, porque cada uno es tentado de lo que desea, te va a dar algo que aparentemente no es pecado, pero te lo va a poner en bandeja para que puedas huir de la voz de Dios. Le llame Tarsis, le llame Jope, llámale como quiera. Y yo me preguntaba por esto, ¿por qué no te escuchaba Jonás? Ya hemos visto que te oía. ¿Por qué no quería escucharte? Por supuesto, no quería. Él sabía, como estoy diciendo, que la voluntad de Dios era perdonar a Nínive, no quería que la perdonara. Esta es la historia de todo el libro. Pero ¿por qué? De verdad, ¿por qué? Lo que el Señor me mostraba, que resistimos la voluntad de Dios porque no confiamos en Dios. El problema de la desobediencia a su voluntad está que no confiamos que su voluntad es mejor que la nuestra. Oye, ¿nos creemos en el fondo Diosecito? ¿Creemos que sabemos más que Dios? No, es que no nos lo planteamos siquiera. ¿Cómo va a ser bueno? Esto no es lo que quiero, entonces no me lo planteo, huyo de la voluntad de Dios. Porque no quiero soportar, porque no quiero perdonar, era el caso de Jonás, porque su corazón estaba lleno de dolor con motivo, de rencor con motivo, todo justificado. Y no quería la voluntad de Dios. ¿Cómo Abraham siempre llevaba tú a comparar a ese máximo de obediencia? ¿Cómo podía coger a su hijo y llevarlo para sacrificarlo? ¿Cómo podía confiar, como dice en Hebreo, que aunque fuera después de la muerte, Dios lo resucitaría? ¿Cómo era posible? Porque confiaba en Dios, ¿verdad? La fe no significa creo que existe Dios. Esto ya los demonios también lo saben. Por lo menos aquí se predica miles de veces. Esto no es feo, lo siento. Esa fe no te salva. La fe es confianza. Y por eso tenemos que trabajar. Oye, es que es muy difícil confiar porque requiere
que de quien no te puedes fiar sea de tu propio corazón. De ti, de tu voluntad y de tus decisiones se va a encargar el Señor de enseñarte a lo largo de la vida, mientras antes aprendas mejor para ti, a que no puedes confiar, sino como dice la palabra, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el trabajo que Abraham confiaba. ¿Y por qué confiaba? Porque conocía que Dios es bueno. Por eso comenzamos el culto así. Si tú conoces que Dios es bueno, tú sabes que aunque ahora aparentemente lo que te esté pidiendo no sea bueno, el propósito de Dios para tu vida es bueno. Porque la esencia de Dios es bondad y es amor. Todas estas cosas te hace ver que el profeta de Dios, el siervo de Dios, el ministro de Dios, en los niveles del conocimiento del corazón de Dios, estaba bajito en aquella época. ¿Por qué? Porque parte de su voluntad, parte de su confianza no estaba totalmente dispuesta ni rendida. Dios quiere que reconozcamos las iniquidades. Vuelvo a que tengas en mente que Dios no solamente quería la salvación de Nínive o de esa parte de Asiria. Escúchame, que Dios sabía muy bien que Jonás iba a resistirle. Dios lo sabía. Podía haber llamado a otro, pero lo llama a él. No llama a otro, lo llama a él. Sabiendo cómo va a reaccionar, lo llama a él. ¿Por qué? Para que se manifieste la iniquidad que hay en el corazón de Jonás al huir de la presencia de Dios. No le importaba perder la presencia de Dios. Estaba dispuesto a desobedecer a Dios. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita paciencia, no acaba con Jonás ni con su ministerio, sino que si ves y lees bien esos 4 capítulos, ves la profunda paciencia de Dios manteniendo conversaciones para que Jonás aprenda a hablar consigo mismo, a reflexionar, ya que lo que escucha son tus voces. Escucha tu voz, a ver si en medio de tu voz identificas la mía y das la diferencia en las voces que hay dentro de ti, cuál viene de parte de Dios y cuál viene de la rebeldía de tu carne. Él quería que Jonás se arrepintiera. Es que porque no hay otro camino, no hay otro camino para cambiar. Y no es huyendo precisamente, es arrepintiéndonos de lo que el Señor vaya mostrando de tu corazón. El Salmo 139, en el versículo 7, que además de un versículo que le gusta mucho a Manoli, cada vez que lo busco me acuerdo de ella, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y yo me preguntaba, ¿y conocía esto Jonás? ¿Lo conocía? Hacía 300 y pico de años que David lo había dejado escrito. No solamente porque fuera profeta y siervo de Dios, sino porque conocía la palabra y la ley de Dios y los salmos. Entonces, ¿por qué huye de la presencia de Dios? Y tú que me estás escuchando, ya sea a través de la radio, sea aquí, ¿por qué huyes de la presencia de Dios? Si sabes que nadie puede huir de su espíritu, que como dice ese salmo, yo bajara a los infiernos, al Seol, allí estás tú. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si tú eres un Dios que estás en todas partes, ¿cómo se me ocurre? Porque tú no solamente estás huyendo de la presencia de Dios. Por eso no quiero que tú le llames presencia de Dios solamente a lo que sentimos cuando nos reunimos, para que no te equivoques. Huir de la presencia de Dios es huir de su voluntad. Huir de la presencia de Dios es huir de lo que tú conoces que es la voluntad de Dios.
A ver si es que no conoce cuál es la voluntad de Dios, porque como no quiere hacerla, dedicas tiempo a no pensar, dices que no tengo tiempo para poder huir de la presencia de Dios. Yo creo que aunque lo parezca complicada, no es complicado, ¿verdad que no? ¿Se entiende? Éxodo 33, 10 y 11 es unos versículos que quiero poner ejemplo de que sin estar en pecado, sin que tú estés fuera de reunirte con tus hermanos, fuera de sus principios religiosos que todos conocemos, hay ciertos niveles muy diferentes de la presencia de Dios, los cuales la voluntad de Dios quiere que lo conozca, porque Él quiere que vayamos al nivel máximo de su presencia. Éxodo 33, en el 10 y en el 11, y eran versículos que Rafa manejó la última vez, decía: viendo el pueblo la columna de nube de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es decir, eran adoradores, y adoraban a Dios a la puerta de su tienda, en su comodidad. Dios no está desechando la adoración para nada. Esa adoración no la desecha, pero esto es para los que quieren profundizar con Dios. Hay más, no te quedes solamente a la puerta. Por eso yo no estoy invitando ni para que te entregue al Señor. Creo que esto se sobreentiende cada vez que hablo. Y la invitación, como siempre digo, la tiene el que te trae y el que está a tu lado. Dios no te llama para que te quedes a la puerta. Dios quiere que le conozcas en la adoración. Dios quiere que saborees su bondad, que admires su santidad, que entienda la profundidad de la gratitud, como hacía en el verso 11 Moisés. Pero Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se habla a un amigo. Moisés entraba en lo profundo del santuario, y cuando hacía falta subía al monte una y otra vez, porque tenía hambre. Señor, no me falte tu presencia, pero quiero más de tu presencia, pero que no vaya, y ahora muéstrame tu gloria. Y sé que debo esta predicación, os debo esta predicación, los diferentes niveles de la presencia de Dios, pero no vamos a entrar ahora. Pero te invito a que sea de los que bucean, de los profundos, de los que no se conforman a vivir en la superficie, porque en los tiempos en que entramos, todo aquel que está en la superficie va a ser arrancado, sí o sí. ¿Te parezca que esto es de Dios o es de Amparo Reina? Me da igual. Entramos unos tiempos que solamente lo van a soportar los que echan raíces profundas en la presencia de Dios, por el conocimiento de la presencia de Dios, por la rendición de tu voluntad a la voluntad divina. Es lo que Jesús nos aconsejaba en el ejemplo de la oración de Mateo 6, y lo que Él practicaba y lo que hemos visto que practica hasta el momento de entregarse. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos sentir su presencia, aunque alejemos nuestra voluntad de la suya. Y eso no funciona, hermano. Eso nos engaña a nosotros mismos. Aprendemos a sentir su presencia por sensibilidades, por manifestaciones, por espuma, por cáscara de nueces vacías del contenido de la presencia de Dios. Eso no es así. Y puede pasarte como venía a mi corazón Juan 14:9, donde Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Tanto tiempo que tú llevas en el caminito del Señor y vas a esperar que pase la vida por tu vida sin que conozcas al Espíritu de Dios.
sin que conozcas la presencia real de Dios dentro de ti? Por eso, resistir su voluntad denota, escúchame, esto para que te lo diga tú, cuando tú estás resistiendo la voluntad de Dios. Y esto nadie te lo puede revelar nada más que tú con Dios y Dios contigo. Por eso, cuídate de que no te engañes tú a ti mismo o a ti misma y dile, Señor, muéstramelo. Pero el resistir su voluntad denota también falta de conocimiento del corazón de Dios. Esto es lo que mostraba Jonás y vamos a seguir viéndolo. En los versículos, termina el versículo 3 y el verso 17 del mismo capítulo, como estoy diciendo, me salto. Vemos que no se va a quedar solo en que tú huyes de la voluntad de Dios. Escúchame bien, porque esto es lo que digo, que no son advertencias para caerte encima, sino advertencia para que no lo hagas. Dios nos advierte que hay dos caminos a tomar, que no te equivoques por andar en tu voluntad y no en la suya. Dice que pagando su pasaje entró en la barca para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pagó el precio en dinero. Tiene un precio económico también, espiritual, emocional y físico, que te lo iré demostrando a lo largo de la prédica. Pero del bolsillo, que es donde nos duele, que tú sepas que cuando tú vives en la presencia de Dios y tú buscas la presencia de Dios y buscas la voluntad de Dios, Él dice, como le dijo a Josué, todo cuando emprenda te saldrá bien. Dios te da prosperidad, y no soy de la que predica el evangelio de la prosperidad, pero sé que es verdad. Nada te faltará. Nunca, nunca te abandonaré. Jamás, jamás te dejaré, dice en hebreo. Y está hablando de dinero. Vete y lee Hebreo 13. No te afanes por el dinero, que yo nunca, nunca te dejaré. Y todos los que hemos experimentado eso, decimos amén y gloria a Dios, que es verdad. ¿O no? Es verdad. Es verdad. Pero este hombre, siervo de Dios, profeta del Altísimo, estaba dispuesto a pagar el dinero que hiciera falta para huir y ahora más claramente, no solo de la presencia de Dios, sino de la voluntad de Dios. ¿Y a quién le pagamos ese alto precio? Me preguntaba yo. ¿A quién le estamos dando ese precio? Es como si tú no pagaste el precio, pero lo pagas luego en tabaco, en bebida, en porro, en seso, en gula. Te duele el bolsillo para Dios, pero no te duele para pagárselo al diablo, que se va a encargar de las enfermedades de tu carne. Alto precio económico, dice el verso 17. Entonces Dios, y en su misericordia, y porque es bueno, fíjate que te digo, preparó un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios, que es bueno, hace que entres en la oscuridad de las 3 largas noches y oscura del alma. ¿Quieres vivir sin mi presencia? Pues vas a saber lo que es vivir sin mi presencia. Y mire, no lo pone en ninguna parte, pero yo te aseguro a ti que Jonás llegó a morir. Porque en el vientre del pez, si no es por algo sobrenatural, lo que es oxígeno no lo hay. El trato de Dios físicamente también es muy fuerte por misericordia y amor a sus hijos. Porque no trata a sus hijos como bastardos, dice por ahí, ¿verdad? Los trata como a hijos. Y el padre que ama a su hijo de verdad no lo deja perderse con los brazos cruzados. Y Dios es amor y amaba a Jonás, te ama a ti y me ama a mí. Qué triste que ese precio no lo pagó Jesús, lo pagó Jonás. Jesús pagó un precio para que tuviéramos vida y vida eterna.
pero nosotros nos dedicamos a gastar el dinero, a pagar el precio en vivir en nuestra voluntad. Y ahí vemos esos 3 días, ¿no? Que Jesús lo pone como señal. Os daré la señal de Jonás cuando estuvo en el centro de la tierra. 3 días de sufrimiento, 3 días de oscuridad, 3 días de largo camino, 3 días difíciles que por la misericordia de Dios, Dios quiere que se te acorten, que no entres siquiera en el vientre del pez. Porque mira lo que dice el capítulo 2, que tampoco puedo tocarlo todo, pero ahí vemos una angustiosa oración de Jonás sin la presencia de Dios por huir de su voluntad. Oró Jonás a Jehová, su Dios. Ahora era su Dios. Gracias a Dios que por lo menos entonces era su Dios. Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor. Si tú sabes lo que es la angustia, sabes de qué está hablando Jonás. Y si no sabes lo que es la angustia, yo te aconsejo que nunca pases por la angustia. Porque como siempre digo en las predicaciones, la angustia es una prima hermana mía. De esa conozco unas hartas. Qué triste que tengamos que ser tratados y pasar por momentos de angustia. Así que dice que desde el seno del Seol, de la muerte, clamé y mi voz oíste. Porque Jonás, yo no digo que estuviera perdido, sino que conocía en ese nivel al que había llegado la misericordia de Dios para con su vida. Y no quería seguir profundizando porque no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, así de sencillo. Por eso yo hablaba de niveles de su presencia, que mucho es siento o no siento. Y yo te lo estoy aclarando, ¿vives o no vives en su voluntad? ¿Buscas su voluntad o no la buscas? Niveles de conocimiento, no se trata de teoría, y yo no te estoy diciendo que no leas la Biblia, por favor, ni que no hagas estudios bíblicos. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas, pero conocimiento por escuchar el corazón de Dios. Y te aseguro que el dolor, el rencor, la angustia, todas esas cosas bloquean la voz de Dios en tu corazón, como en el mío. Por eso tenemos que aprender a tener esos tiempos donde al rendir nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras huidas, escuchemos soberanamente, absolutamente la voz del Todopoderoso. Hay también niveles de arrepentimiento, hermano. Quédate con estas cosas de verdad. Son tan importantes. No es ya me arrepentí y pidió perdón. Te está engañando, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo mismo? ¿Cuántas veces un borracho se arrepiente de lo mismo? ¿Cuántas veces un drogadicto se arrepiente de lo mismo? ¿Cuántas veces el que fuma se arrepiente de lo mismo? Pero no te estás arrepintiendo de lo mismo ahora que hace 20 años. Tú tienes que proseguir en conocerle y proseguir por el camino del arrepentimiento. Esto es un camino personal, intransferible por el camino que tú pasas. No tiene que pasar tu hijo, ni tu hermano, ni tu marido, ni tu tío, ni nadie. Nuestro Dios es personal y nuestros caminos también. Hay que descubrir nuestras propias iniquidades que van contra su voluntad. Deseos que van contra la voluntad conocida para ti de Dios, ¿eh? No te estoy hablando de lo que no sea revelado o conocido. Y por supuesto decía niveles de silencio. Tienes que aprender a callar la voz de tu alma, la queja, la protesta y como vamos a entrar ahora, voces revestidas de depresiones que son el fruto de ir en contra de la voluntad de Dios y alimentar nuestra propia voluntad.
Pero sin embargo, en este nivel bueno que sí tenía él, si leen el capítulo tranquilamente, Jonás no había perdido la esperanza. Yo bendecía al Señor. Y sé que en esto también hay niveles. Yo adoraba al Señor con este versículo de Abraham, de esperanza contra esperanza. ¿Y qué significaba? Y adoraba al Señor esta mañana. Y el Señor me mostraba cuántas veces has tenido esperanza en algo bueno, que te gustaba, que pensaras tú que era mi voluntad, pero pusiste tu esperanza. Y yo solo tengo que ser tu esperanza, Amparo, para que yo pueda ser tu castillo y yo pueda ser tu habitación, como dice el Salmo 91. En esto de la esperanza también es un camino para aprender a adorar a Dios y solamente Él sea nuestra esperanza. Pero con mucha sabiduría dejó escrito en el verso 8, y quiero que te lo subraye y te lo lea y te lo aprenda y lo memorice para que algún día venga la luz a tu corazón. A ver, apúntenme, aquellas dos que son la mar de lista. Apúntalo, apúntalo. El versículo 8, porque lo vamos a preguntar, en su segunda parte, dice: los que van en pos de vanidades ilusorias. Tiene mucho, eso tiene mucho, piénsalo. Apréndetelo, pero luego piénsalo. El que va su vida en pos de vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahí, en el vientre del Seol, en esos 3 días de oscuridad, él estaba hablando de sí mismo. A Tarsis me iba yo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En pos de aquello que no es verdad, de aquello que no sacia de verdad el corazón, de aquello que es pan para hoy y hambre para mañana, de aquello que no es el verdadero amor, de aquello que no hay vida, que no hay paz, que no hay seguridad. Fueron en pos de aquello y te abandonaron a ti, que eres la misericordia. Y después de estas reflexiones, en el verso 10 dice que Dios manda al pez que lo vomite en tierra. Pero Dios no había terminado con Jonás, porque Jonás sigue, y yo no le veo el fin a Jonás. Ojalá tú le veas el fin a tu corazón, que él sigue a medias con su presencia. Y qué peligroso es que te conformes como si estuvieras bien en vivir a medias con la presencia de Dios. Y cuando tú vas a medias con la presencia de Dios, a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, tú no le puedes presentar al Dios completo. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Nuestras a medias con Dios están incapacitándonos a nosotros para presentar al Dios vivo en el que de verdad creemos. Porque vivimos a media. Presentamos a un Dios incompleto. Nuestras obediencias son sin rendición. Y lo vamos a ver en Jonás. Obedezco, bueno, yo ya he hecho lo que has dicho. Arrastrando los pies. Esa obediencia que no va de corazón como la de Abraham, con fe, con confianza, con entrega, eso trae un resultado a media también para mi vida, pero para los que me rodean también. En el verso 4, en su segunda mitad, Jonás va y obedece a media. Fíjate, obedece a media y lleva un mensaje a media. Dice que fue por Nínive, después de vomitarme y después de lo que he pasado, te voy a obedecer, Señor. Pero mira cómo lo hizo. Mira qué predicación. Y predicaba diciendo:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Por todas partes. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Será destruida. Aquí no estaba dando para nada la salida del arrepentimiento. Ni que se volvieran a Dios. Ni que buscaran su rostro. Nada. Aquí no hay nada que hacer. Llevaba un mensaje fatalista. De un Dios incompleto. De un Dios sin misericordia. De un Dios sin amor. De un Dios sin oportunidades. De un Dios que yo diría, ese no es mi Dios. A ver quién va a destruir Nínive. Porque mi Dios no predica así. Dios predica la verdad. Y la verdad es misericordia. Y justicia se besaron en Cristo Jesús. Pero es que esa obediencia que tú le estás haciendo a Dios a media, atiéndeme que a mí la niña no me molesta. Si te molesta a ti, concéntrate conmigo. Toda obediencia que rendimos a Dios a medias, produce a medias de todo. A medias de bendición, a medias de presencia, a medias de todo, de provisión, a medias de todo. Miren bien. Dios había dado una oportunidad para que prosiguieran conocerle y Jonás la estaba perdiendo. Se estaba engañando a sí mismo, yo estoy obedeciendo. Pero no me digas que tú, como yo, no denotas en esa predicación que estaba faltando el gozo de la presencia de Dios. No había gozo. Tú puedes ser que estés perdiendo el gozo de la presencia de Dios porque tu voluntad no se rinda a la voluntad de Dios. Y ahora dice, yo es que no llego, aunque esté en la presencia de Dios, yo no tengo el gozo que tienen los demás, digamos, ¿no? Por poner frase. El problema está en cómo tú estás obedeciendo a Dios. En lo económico a media, en lo espiritual a media, en lo físico a media, en todo a media. Esos a media te roban la bendición. Los versículos del 5 al 10 nos relatan de cómo todo Nínive, inclusive el rey, todos se arrepintieron. Todos recibieron la liberación y la salvación. Y en el capítulo 4, en los primeros 3 versículos, vemos que a causa de no estar en el gozo de la presencia de Dios, porque no estás rindiendo tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad a la voluntad de Dios, Jonás entra en una grave depresión. Yo no estoy diciendo que aquí la mayoría de las depresiones vienen por culpa de la rebeldía del corazón ni de la falta de sometimiento a la presencia de Dios. Nada, yo no puedo decir lo que no pienso. Pero Jonás sí, ¿eh? Por eso cada uno tiene que ver si hay algún Jonás dentro de su corazón. Porque habrá depresiones que vengan por culpa de las enfermedades, otras que vengan por culpa de... Y yo no soy quien para decir qué clase de depresión pasa cada uno. Pero tú léete aquí y comprende aquí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó con Dios. Y habló a Dios y le dijo, ¿no es esto lo que yo decía? No estaba arrepentido para nada de lo que había dicho. Lo que pasa es que no le gustaba vivir en la barriga del pez. Y es que hay veces que nuestro clamor y nuestra angustia es porque no queremos las circunstancias donde estamos metidos. Pero no hemos profundizado en el arrepentimiento. Por eso enfatizo estas cosas. Arrepentimiento por haber huido de su presencia. Y él tenía que haber reflexionado y haberse dado cuenta como siervo de Dios que era, que todo lo que le pasaba es que estaba huyendo de la voluntad de Dios. No. La obstinación y el pecado, la iniquidad, estaba en su corazón. No había adulterado. No había robado. No había matado a nadie. No. Pero la iniquidad, ¿se dan cuenta? Y la iniquidad de su corazón era lo que le impedía que él pudiera acabar con la iniquidad
de Nínive. Así que dice, porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, mira lo que sabía con su mente, pero no con su corazón, que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia. Mira cómo era la depresión, versículo 3. Mira cómo es la rebeldía del corazón cuando no conoce a Dios, porque esto es falta de conocimiento del corazón de Dios y rebeldía a la voluntad de Dios. Así que te ruego, Dios, que me quites la vida, me quiero morir, porque mejor es la muerte que la vida. Así que esto va a un psiquiatra y dice, está en una depresión profunda, lo arreglamos con más droga. Vamos a dormirlo para que no se sienta tan mal, no vaya que se suicide, y vamos a darle Prozac, que está ahora de moda, para levantarle el ánimo. Y habrá enfermedades que haya que tratar así y muchas más. Pero el problema de Jonás, que tú solo puedes detectar el síntoma o no, era sencillamente que se peleaba con Dios. Su problema era que se peleaba con Dios y que no asumía que Dios era Dios. Aunque no entendiera que Dios era bueno, Dios era Dios. Y él no era quien para huir de la voluntad y de la presencia de Dios. Así que volvía yo a poner aquí la importancia de entrar en la profundidad de la adoración con la rendición. Va a traer un verdadero conocimiento, te va a traer paz, fuerza para decidir. Si aprendes la adoración de la presencia de Dios por la rendición. Lucas 22:42, me gustó esta versión de Jesús. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. No hay más camino que ese. No quiero sufrir esto, no quiero sufrir. Mira, de estos vestidos, como decía mi madre, tengo unos pocos trajes, ¿eh? Te aseguro que sé que estoy hablando. Te estoy hablando desde el corazón. No quiero pasar por esto, no quiero pasar por lo otro, pero esto no, pero ya está bien, pero ¿cómo es posible que vaya a pasar por esto? Y esas oraciones son carnales, como mínimo, y demoníacas, como mucho. La única oración digna que salga de nuestra boca en la que Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre, sacó por la suya en los momentos con 33 años de enfrentamiento para ser crucificado, que no lo mató nadie, que se entregó a sí mismo. Y si alguien lo mató, fuiste tú o yo, cuando no nos arrepentimos con nuestros delitos y nuestros pecados. Y a pesar de, Jesús dijo, tan preciosa esta oración, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y me paraba yo a pensar también, esa reacción de la iniquidad sin arrepentimiento, es en sí misma el impedimento en nosotros para conocerle a Él. Quédate con esto y ya lo entenderás. Y seguía pensando y te doy mis pensamientos. Cuando yo pienso y siento así, ¿es que me creo mejor que Dios? Escúchame bien. Nos creemos dioses, ¿eh? Porque ese fue el pecado de Adán y de Eva. Eso fue lo que recibió la iniquidad satánica. Yo creo que mis ideas son mejores que las de Dios. Por eso terminamos hace años. ¿Qué le decía a Dios? ¿Qué tú le pides a Dios esto? Yo no le pido nada. Entonces termino pronto mi oración. Mi tiempo de oración con Dios se dedica mucho tiempo y lo que menos tiempo tengo es en peticiones. ¿Me creo que sé más que Dios? Si Dios permite eso, si Dios permite una muerte, si Dios permite una enfermedad, si Dios permite esto, lo otro, no lo entiendo, no lo comprendo, no me gustará, pero Dios, tú eres Dios y la gloria es tuya. Dame capacidad para asumir tu voluntad y no la mía. Porque Dios, es soberano, es grande, sabe lo que hace y sigue siendo bueno.
a todo esto, no deja de ser bueno. Los versículos donde vamos a entrar ahora para terminar del capítulo 4, vemos que Dios ya le revela claramente a Jonás la iniquidad de su corazón. Y quiero que te lo apuntes porque tú tienes que pasar por esta trayectoria como Jonás y como yo, ¿no? No nos vamos a saltar la Biblia piola. Nos hace entender muchos personajes en nuestras propias carnes. Ponía yo aquí que la iniquidad es ocultada por nuestros derechos. No hay derecho. O yo tengo derecho. Y está envuelta por depresiones. Y te aseguro que sé lo que estoy hablando. Y muchos de ustedes saben que yo sé de qué estoy hablando. Y conozco haber tocado fondo con mi depresión. Por eso no le estoy diciendo a nadie nada, sino me lo estoy diciendo a mí misma. Me prometí, Señor, nunca más tocar las partes sensibles de mi alma donde puedo caer en la noche oscura de la depresión. En el versículo 5 al 9 del capítulo 4, Dios les responde: ¿haces bien tú en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte y sufrir de esa manera? ¿Haces bien? Todo por oír a Dios, pero no escucharlo. Y Dios permite la calabacera y el gusano y el viento, ¿no? Esa historia, léanla tranquilito. Donde Jonás se alegra porque se alivia su sufrimiento, hasta que el gusano acaba y el viento solano y todo y el sol, y dice: vuelve otra vez a decir las mismas cosas que ofenden a Dios. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Y Dios vuelve en su paciencia. Estos diálogos con Dios, qué buenos son, hermanos. ¿Cómo que tú no tienes tiempo? Para Dios no tiene tiempo, no hay bombones. Como pongo el ejemplo, me da 24 bombones, se dame un bombón, hijo mío, dame 2. No tengo bombones, papá. Eso hacemos contigo, no tengo tiempo. No hay bombones. Para Dios no hay bombones. Dios dice: ¿tanto te enoja por la calabacera? Y le contesta, yo decía, qué poca vergüenza la de Jonás. Y el Señor decía: Amparo, ¿y la tuya? Mucho, me enojo mucho. No puedo más, hasta la muerte. Estoy... Si reflexionáramos las raíces del enojo, escucha bien, si reflexionamos las raíces del enojo, saldríamos de las depresiones. Y los versículos 10 y 11 dice: gozándonos en su misericordia revelada. Dios quiere revelar. Mira, todo esto de la calabacera, todo esto de la historia de Jonás, todo esto que yo te he traído hasta aquí, no es para que te enfades, ni con Dios ni conmigo. Haz favor. Es para que vea que Dios es bueno y es misericordioso y es paciente y está esperando que de verdad profundicemos con el arrepentimiento, y no solamente para ser salvo y no quedarse aquí, es para que viva en su presencia en abundancia, en gozo, en prosperidad, para que no tires tu vida ni al Dios del dinero, ni al Dios de la enfermedad, ni al Dios de no sé qué, ni al Dios de no sé cuánto, sino que tengas solamente un Dios verdadero en tu vida. Versículo 10 y 11 dice: pues no tendré yo misericordia y piedad de tantas miles de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que de verdad no saben lo que hacen.
Jesús en el Calvario, viendo a la gente perderse. Jesús en ese campo va a multiplicar, viendo que no lo sabe. Y me gustó y me acordaba de ti, Juanita, porque dice, y de tantos animales, ¿qué le importaba? No quiero destruir a los animales, no quiero hacer daño a nadie. Nuestro Dios es bueno, hermano, nuestro Dios es bueno. Necesitamos de verdad y de corazón no vivir superficialmente, Susi, por favor, vivir superficialmente una religión, un oír la letra y la palabra sin profundizar en la voz de Dios en intimidad. Proponernos subir niveles a solas con Dios, en la adoración, en el arrepentimiento, sobre todo en la rendición de nuestras voluntades. Porque mira, aunque tengamos una sola voluntad, tiene un montón de caras. Un montón de caras. Caras llenas de derechos, de tristeza, de autocompasión, de no estoy dispuesta, del por qué y del para qué. Y yo te aseguro desde donde he llegado, que cuando tú te rindas a Dios, Dios te muestra, ¿has visto que no era para tanto? ¿Has visto que yo estoy contigo? ¿Has visto que yo soy escudo alrededor de ti? ¿Has visto que yo soy el que levanta tu cabeza y doy tu honra? Porque mi Dios es bueno, es todopoderoso, es grande, pero quiere que realmente nosotros seamos y respondamos a ese llamado para acabar con la iniquidad, primeramente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Vamos a agachar el rostro, por favor. Vamos a agachar el rostro y no a perder los momentos con su presencia. A decirle, como decía Jesús, no se cumpla mi voluntad, Señor. Dile tú al Señor, sea lo que sea, si nadie sabe, solamente Dios y tú y Dios. No se cumpla mi voluntad sino la tuya, porque es tu iniquidad y la mía la que resiste la revelación de quién es Dios. Y nosotros, nuestras peleas no son con los demás, sino por no rendir, por nuestros temores, por nuestras iniquidades, por nuestros egoísmos y nuestra rebeldía, nuestra voluntad a la suya. Y es porque no confiamos, y no confiamos porque no le conocemos. Y por último, adoramos cuando nos gozamos en cómo es Él, que Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, entramos a través del único que pudo decir, hágase tu voluntad, con completa libertad, porque era santo, 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 bueno, 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 tu Hijo amado, en el que tú te complaces y te complacías. Y por Él entramos y queremos rendir todo nuestro ser a ti, a tu voluntad. No queremos decidir dependiendo de tengo ganas, no tengo ganas, de mis sentimientos, emociones, depresiones o fuerza. Queremos vivir por ti, para ti. Queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Para que tú recibas gloria, honra, nuestra adoración sea auténtica, sea sincera, agradable a ti. En el nombre de Jesús.